Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase damos inicio al segundo periodo académico de la asignatura de Biología de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Esta es una guía de trabajo para los estudiantes de grado noveno. El tema que vamos a tratar es el que tiene que ver acerca de la replicación de la información genética. Para ello tendremos en cuenta el desempeño, que dice explicar la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos. Por medio de esta guía vamos a tocar directamente el indicador de desempeño que me permito leerles. Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, representando los pasos del proceso de traducción, es decir, de la síntesis de proteína. Se pueden dar cuenta ustedes, estudiantes, que en este desempeño e indicador se les menciona una serie de terminología que quizás para algunos es novedosa, para otros de pronto la han escuchado, ya sea a través de la lectura que han hecho en libros de biología, en libros de ciencias, o incluso han escuchado términos como ADN en películas en las que tratan temas científicos y por ende mencionan el ADN. Bien, inmediatamente nos dirigimos a la actividad número 1, que tiene un título, Jugando bajo el sol. Es una pregunta, ¿jugando bajo el sol? Y dice, tabla Secuya. ¿Qué es una tabla Secuya? Es una tabla, estudiantes, que nos permite a nosotros conocer qué saben los estudiantes, qué quieren conocer y qué aprendieron cuando se trata un determinado tema. Pueden observar ustedes que en esta tabla Secuya hay 3 columnas. En una columna dicen lo que sé, en la siguiente dicen lo que quiero saber y en la última columna dice lo que aprendí. Bien, fíjense que de estas 3 columnas únicamente la que está en el medio, la que dice lo que quiero saber, es la única que está completa, ¿cierto? Fíjense que hay 3 preguntas. La primera es ¿por qué los rayos solares causan daños de la piel? Es decir, esto es lo que yo quiero saber. Por esa razón, en esta tabla se te presentan preguntas que te permiten a ti como estudiante reflexionar respecto a la respuesta que podrías dar en torno a esa pregunta, a ese interrogante. La siguiente pregunta que te plantean es ¿por qué cada uno de los cabellos de tu cabeza tienen el mismo ADN? Y la última es ¿el ADN se duplica? Explica tu respuesta. Entonces fíjate que a partir de estas 3 preguntas orientadoras tú vas a plasmar inicialmente lo que tú sabes acerca de cada una de estas 3 preguntas. Y ahora en la actividad número 1 lo que vas a hacer es que tú aquí vas a escribir lo que tú sabes, lo que tú creas, las concepciones que tú tengas. No es necesario que busques en libros, que busques en internet para responder aquí, porque aquí lo que se trata, apreciados estudiantes, es explorar los saberes previos, ¿oyeron? Es decir, ¿qué sabes tú respecto a un tema que se va a tratar por primera vez, ¿oíste? Así que no te dé temor, no te dé pena escribir la idea que se cruce por tu cabeza. Esa idea es valiosa y es muy importante que la plasmes aquí, ¿oíste? Lo mismo vas a hacer con esta segunda pregunta, porque cada uno de los cabellos de tu cabeza tienen el mismo ADN. La idea que tú tengas respecto a este interrogante la vas a escribir en esta zona. Y lo mismo vas a hacer con la última pregunta. ¿El ADN se duplica? Explica tu respuesta. Vas a responder sí o no y por qué. ¿Listo? Solamente en esta actividad 1 vas a diligenciar en la tabla Secuya la columna donde habla de lo que sé, es decir, exploración de los saberes previos. Esta columna, lo que aprendí, la vas a dejar quieta por ahora, ¿viste? Simplemente te vas a enfocar en esta columna. Fíjate lo sencilla, lo fácil que es esta primera actividad. Bien. Luego pasamos a la actividad 2. En la actividad 2 te piden leer 2 textos.
que están discriminados como lectura 1 y lectura 2. Me voy a permitir leerles la lectura 1 y les voy a ir explicando para hacer más comprensible la temática de la guía. La lectura 1 dice jugando bajo el sol. Fíjense que inicialmente acá, antes de la tabla secuya, está en forma de interrogante, de pregunta, ¿cierto? Jugando bajo el sol. En tanto que acá ya te lo dan como afirmación, jugando bajo el sol. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Dice que Federico es un joven de 15 años que estudia en un municipio de un pueblo que se llama Itzmina. Si no estoy mal, este municipio queda en el Chocó. A Federico le gusta el fútbol y es un delantero sorprendente y seguramente tiene un gran futuro en un equipo profesional. Un día en uno de sus entrenamientos se fijó que el director técnico siempre los obligaba a usar bloqueador solar durante las prácticas, porque el sol les podía causar fuertes daños en la piel. Quizás, ¿verdad, muchachos? Ustedes, incluso en situaciones que sean diferentes al entrenamiento del fútbol o de cualquier deporte, hay veces que el sol está bastante fuerte y de pronto pues tendemos a usar bloqueador solar cuando vamos para la calle, ¿cierto? De pronto los estudiantes de la jornada de la tarde, cuando entran a las 2:30 al colegio, de pronto hay papás o los mismos estudiantes que suelen usar bloqueador solar para evitar pues sufrir lesiones debido a las altas temperaturas que estamos enfrentando en nuestro día a día. Bien, después del entrenamiento, Federico fue a la farmacia a comprar un nuevo frasco de bloqueador y, recordando las palabras de su entrenador, sintió curiosidad por comprender qué relación tenía el sol y los daños en la piel. Fíjense que Federico fue un muchacho, así como ustedes, inteligente, que está cuestionando, que se está preguntando constantemente acerca del por qué suceden las cosas, ¿cierto? Fíjense que él no tragó entero en el sentido de que solamente porque el director técnico les dijo que tenían que usar bloqueador, él inmediatamente lo usó y listo. Ya, lo usó así de simple, sin hacer ningún tipo de pregunta, de inquietud. Fíjense que no, él hizo lo contrario, listo, él fue a comprar el bloqueador, pero él se preguntó, oye, pero ¿qué relación tendrá el sol y los daños que pueden ocurrir en la piel si uno no usa un bloqueador solar? Entonces fíjense ustedes que a partir de esa inquietud que tiene Federico, muchachos, es donde se comienza a dar desarrollo de las competencias científicas, ¿oyeron? Porque así como ustedes, Federico es un muchacho, vuelvo y repito, que constantemente se está cuestionando, se está preguntando por qué suceden las situaciones que en el día a día percibimos, ¿verdad?, de nuestra realidad. Terminamos el texto diciendo que usando la información brindada debes ayudar a Federico a encontrar la respuesta a su pregunta. ¿Cuál es la pregunta que se hizo Federico? ¿Qué relación tendrá el sol y los daños en la piel? Entonces fíjate, tú vas a ayudar a Federico a responder esa pregunta, pero no la vas a responder enseguida, sino que te invito a que respondas esta pregunta luego de que hayas escuchado la explicación acerca del ADN y del proceso de replicación. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, ustedes pueden dejar en pausa este interrogante y luego, cuando ya se les dé la explicación, pueden responder perfectamente. ¿Oyeron? Vamos a mirar aquí en esta tabla que tiene el número 8, que dice una pista para Federico. Dice, las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Tienen una estructura química que hace que las moléculas de ADN absorben fácilmente radiación ultravioleta UV. Quizás ustedes, cuando han leído en la guía la terminología que aquí se les menciona, de pronto se han asustado, ¿verdad? Y pensarán, Dios mío, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se mastica? ¿Eso cómo se entiende? Están hablando de bases nitrogenadas, de una A, de una T, de una G, de una C. ¿Qué es eso? De radiación ultravioleta. Bueno, no se preocupen, que ahorita vamos a explicar acerca de lo que es el ADN. Antes de entrar a abordar la lectura 2, muchachos, quiero explicarles a ustedes qué es el ADN, ¿verdad? Quizás ustedes han escuchado sobre esta palabra, pero de pronto no tienen claridad respecto a lo que es. Quizás de pronto han escuchado la palabra ADN, de pronto cuando escuchan, no, es que se hizo una prueba de ADN, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿cuándo se usan estas pruebas de ADN, muchachos? Por ejemplo, en casos de ciertas personas que de pronto niegan la paternidad de los hijos, ¿verdad? De pronto hay unos señores que
dicen que no son los padres de determinados hijos, y entonces es allí donde entra a jugar un papel importante la prueba de ADN. ¿Qué es lo que hacen en la prueba de ADN? Les traen sangre al supuesto papá y al niño, ¿verdad? Al supuesto hijo, y de esa sangre, de cada una de la sangre del papá y del hijo, extraen una muestra de ADN. Y luego en el laboratorio ese ADN lo comparan, ¿verdad? Hacen una comparación y hacen una prueba que permite la separación del ADN en pedacitos, en fragmentos, ¿oyeron? Y, perdón que aquí salió esto. Y si de pronto ese fragmento, el recorrido que hacen, la técnica se llama electroforesis en gel de agarosa. Si el recorrido que hacen las bandas es idéntico, pues quiere decir que el papá, que ese señor más bien es efectivamente el padre del niño. Bien, es por ejemplo, ¿verdad?, una situación en la que de pronto ustedes han escuchado hablar de ADN, pero para que haya mayor claridad les presento un videito que tiene que ver acerca de lo que es el ADN. Permítanme un momento, por favor, de lo que es el ADN. Bien, pero antes de ver el video les quiero decir, muchachos, que el ADN es la molécula portadora de la información genética de un organismo. ¿Oyeron, muchachos? Ese ADN lo tenemos nosotros en cada una de nuestras células. Ustedes se podrán imaginar los millones y millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, en cada una de nuestras células, muchachos, está el ADN. ¿Y dónde estará ese ADN? El ADN, muchachos, está en el núcleo de la célula. Ustedes saben que en cada una de nuestras células tenemos el núcleo, ¿verdad? Entonces, dentro del núcleo, muchachos, está la información genética, y la información genética es el ADN, ¿oyeron? Y el ADN recibe un nombre que parece ser difícil de pronunciar, pero no, es lo contrario. Es muy largo, pero es fácil de decir: ácido desoxirribonucleico. ¿Y por qué se llamará ácido desoxirribonucleico? Bueno, se llama ácido, muchachos, porque un señor de nombre Friedrich Mischer, él fue un médico suizo, ¿oyeron? Él era muy estudioso y él logró aislar una sustancia que tenía un aspecto gelatinoso y que además era ácida, y le dio el nombre de nucleína. ¿Por qué le dio el nombre de nucleína? Porque él pudo extraer esa sustancia gelatinosa y ácida del núcleo de unas células que él estaba estudiando. A partir de ahí entonces se le dio el nombre de ácidos nucleicos, ¿oyeron? Cuando escuchen hablar de ácidos nucleicos, inmediatamente en su mente se viene la idea que están hablando del ADN, ¿oyeron? Posteriormente, por allá en la década de 1950, el estadounidense James Watson y otro señor que es británico, Francis Crick, ellos propusieron que el ADN estaba en el núcleo de nuestras células en forma de una espiral, ¿oyeron? En forma de una hélice, ¿sí? Y que tenía dos cadenas. Los señores Watson y Crick pudieron proponer esta estructura en doble hélice del ADN gracias a unos estudios que hizo una señora llamada Rosalind Franklin, quien hizo unas cristalografías de rayos X, y gracias a esta cristalografía se logró detectar que el ADN es de doble cadena. ¿Oyeron? Bien. De acuerdo a todo lo que les he mencionado, entonces comprenden ustedes que el ADN es la molécula biológica fundamental de todo ser vivo. Se dice que es un polímero, ¿oyeron? Es un polímero porque está formada por varias subunidades elementales a las que llamamos monómeros. Ahora les hablo un poquito más al detalle acerca de estos monómeros, ¿oyeron? A esos monómeros en el ADN, muchachos, se les llama nucleótidos, ¿oyeron? Y los nucleótidos, muchachos, son los constituyentes esenciales del ADN. Si ustedes le preguntan, oye, pero ¿quiénes son los que conforman el ADN? Los nucleótidos. Bien, y cada nucleótido a su vez, muchachos, va a estar formado por tres partes, ¿oyeron? Que están unidas. Esas partes se llaman el grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Entonces vamos a ver este video y para que quede más clara toda esta información que les acabé de mencionar. ¡Hey! ¿Sabías que tú eres único e irrepetible? Sí, en serio. Mira por qué.
ADN es la sigla del ácido desoxirribonucleico. Constituye el material genético de los organismos. Es el componente químico primario de los cromosomas y el material con el que están formados los genes. En las bacterias, el ADN es una molécula pequeña, circular y se encuentra en el citoplasma. Mientras que en organismos más complejos, tales como plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular. Vamos a hablar del núcleo de la célula y en especial de la función de los ácidos nucleicos. Sabemos que el ADN tiene una función común para casi todos los organismos vivos: llevar la información genética. El material genético está formado por moléculas de ADN. Cada una de estas moléculas se llama cromosomas, cuyo número es característico de cada especie. En realidad, cada ADN es una macromolécula. ¿Qué es una macromolécula? Es una molécula grande, más grande que las moléculas simples. Por ejemplo, un polímero como el ADN está formado por una doble cadena de largas uniones de moléculas más simples, los monómeros. En este caso, el ADN es una repetición de miles de nucleótidos, monómeros, uno detrás de otro, como nos va. Entonces, fíjense lo que les están diciendo en el video, ¿verdad? Que el ADN es un polímero, y como es un polímero está formado por monómeros, ¿verdad? Que son unidades aún más pequeñas, y que esos monómeros en el ADN son los nucleótidos que yo les hablé anteriormente, ¿cierto? Entonces aquí en esta estructura que ven aquí, estudiantes, este es un fragmento de ADN, ¿oyeron? Fíjense que la parte azul, miren por dónde estoy pasando la flecha. Permítanme un momento para poder escribir aquí dentro de la pantalla. Permítanme un momento, por favor, para poderles indicar cuál es una cadena del ADN y cuál es la otra cadena, ¿oyeron? Bien, entonces fíjense ustedes, aquí en esta parte donde está, un momento por favor, listo, ahora sí. Entonces fíjense ustedes por donde voy a pasar la línea, miren, permítanme un momento, fíjense por donde estoy pasando la línea, fíjense, aquí logré encerrarla. Bien, esto que encerré en rojo, muchachos, que abarca esta figurita, ¿verdad? Que parece una casa, pero no es una casa, ahora les digo qué es una de las dos cadenas del ADN, ¿oyeron? Fíjense que el ADN está formado por una doble cadena, ¿oyeron? La que les acabé de encerrar en rojo es una de las cadenas de ADN, y la que voy a encerrar ahora correspondería a la siguiente cadena de ADN, ¿oyeron? Entonces, fíjense, aquí tienen la otra cadena del ADN. Entonces fíjense que el ADN está formada por dos cadenas, y a su vez, muchachos, cada cadena está formada por esas subunidades llamadas monómeros, ¿verdad? ¿Y quiénes son los monómeros ahí? Ya se los voy a señalar cuáles son los monómeros. Los monómeros, muchachos, vienen siendo, vamos a coger este por ejemplo, un monómero viene siendo esto que estoy encerrando en verde. Fíjense que al encerrar esto en verde yo puedo perfectamente vislumbrar que aquí hay varios monómeros, ¿cierto? Aquí hay uno, aquí habrían dos, aquí habrían tres y aquí habrían cuatro. De igual forma, en la cadena complementaria también hay 4 nucleótidos. Entonces, ¿quiénes conforman los nucleótidos, muchachos? Los nucleótidos están formados por 3 partes, que son esta que les estoy aquí repasando en verde, que se llama azúcar pentosa, ¿oyeron? Es un azúcar desoxirribosa, es decir, que en el carbono número 2, que es este carbón que aquí les estoy señalando, no tiene oxígeno, por eso se llama desoxi. Desoxi significa sin oxígeno, significa que este azúcar en el carbono número 2 no tiene oxígeno. Este sería uno de los 3 componentes de los nucleótidos. Otro componente son esta letra que aparece aquí, que se llaman bases nitrogenadas, ¿oyeron? Esas fueron las letras que aparecían en el recuadro 8 cuando estábamos haciendo la lectura de 1 de la actividad 2. Si recuerdan, ¿cierto? Donde les mencionaban adenina, timina, guanina y citosina. Bien, y el tercer componente de los nucleótidos es el grupo fosfato, que es este que está aquí. Acá les tengo una imagen donde se ve con mayor claridad quiénes son el grupo fosfato, quién es la base nitrogenada. Y permítanme un momento, por favor, ahora sí. Bien, entonces aquí les muestro la imagen. Miren, aquí está.
Permítanme y borro estos rayones que están aquí de la explicación anterior. Bien. Aquí tenemos un nucleótido. Fíjense. Esto, imagínense, ándale, verdad que lo borré. Esto que encerré en verde, ¿verdad? ¿Se acuerdan, cierto? Por donde estoy pasando el ratoncito. Esto que yo había encerrado previamente en verde. Vagones de un tren. Ay, lo siento. Esto que había encerrado previamente en verde es lo que está aquí en esta fotografía. ¿Listo? Fíjense que aquí está el azúcar pentosa, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Aquí está el azúcar pentosa. Miren aquí que tiene la figurita de una casa. Fíjense que este que está encerrado en rojo corresponde a la base nitrogenada y este que está encerrado aquí en verde corresponde al grupo fosfato. Estos son, muchachos, los tres componentes esenciales del ADN. El ADN existe gracias a los nucleótidos, ¿oyeron? Imagínense que el ADN es como una de las paredes que hay en la casa de ustedes. Esas paredes se pudo formar gracias a la unión de ¿quiénes? Obviamente a la unión de los bloques, ¿cierto? Esos bloques, si no se hubiesen juntado uno con el otro, no hubiese sido posible crear la casa en la que ustedes están, ¿verdad? Pues para los que tienen casas que son hechas con bloques. Bueno, de una forma similar, muchachos, es el ADN. El ADN es como imagínense que el ADN es la pared y lo que vienen siendo los bloques para la pared son los nucleótidos para el ADN, es decir, que los nucleótidos son los constituyentes los que permiten que se forme la molécula de ADN. Si no hay nucleótidos, pues no se va a formar ADN. ¿Oyeron? Entonces quería mostrarles esta fotografía. Bien, continuando con el video, creo que íbamos por aquí. Uno detrás de otro, como los vagones de un tren. Cada uno de estos nucleótidos a su vez están formados por tres partes. Un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Que ya fueron previamente explicados, ¿cierto? Todos los nucleótidos son iguales excepto por su base nitrogenada, que puede ser una de las siguientes cuatro. La adenina, representada con la letra A, la timina, con la T, la guanina con la G y la citosina con la C. Por su estructura química, la adenina y la guanina se conocen como purinas, y la timina y la citosina como pirimidinas. Así, la combinación de los cuatro monómeros A, T, C y G forman el polímero de ADN. Perdón, pero ¿el ADN está formado por 4 nucleótidos nada más? No, en cada molécula de ADN hay miles de nucleótidos, pero cada uno de ellos puede ser A, G, T o C. ¿Qué significa lo que están diciendo aquí? El ADN va a tener en sí 4 nucleótidos, ¿oyeron? Que van a depender de la presencia de las bases nitrogenadas. El nucleótido adenina, el nucleótido timina, el nucleótido guanina y el nucleótido citosina. Pero ¿qué pasa? En toda la molécula del ADN, estos nucleótidos se pueden repetir miles y millones de veces en la molécula de ADN, ¿oyeron? Independiente de que sean solamente 4. Pero cada uno de ellos, vuelvo y repito, se puede presentar un sinnúmero de veces en el ADN, ¿oyeron? Y dependiendo del orden en que los nucleótidos se combinen, dependerá la información que la molécula aporte. Veamos, ¿cómo es la estructura del ADN? Yo iré anotando las conclusiones. Por los experimentos de Chargaff, se puede decir que el ADN está formado por 4 tipos distintos de nucleótidos, A, T, C y G. La proporción de cada uno de ellos, ¿qué indica? 2 cosas. Primero, que el 50% de los nucleótidos del ADN son purinas y el otro 50% pirimidinas. La segunda, Que la cantidad de A es casi igual a la cantidad de T y la de C es parecida proporcional a la de G, pero la diferencia es mínima. Podría deberse a inexactitud experimental. Fíjense ustedes, muchachos, que ahí les hablan de purinas y pirimidinas. Las purinas, muchachos, van a ser la adenina y la guanina, ¿oyeron? La adenina y la guanina. Y las pirimidinas van a ser la timina y la citosina en el ADN, ¿oyeron? ¿y de eso qué se puede deducir? Para contestarte eso, primero usaré los resultados de Rosalind. La cristalografía reveló que la molécula es una hélice. Es más, una doble hélice. Entonces son 2 hileras de nucleótidos.
Sí, y ahora relacionándolo con la observación anterior, eso de que la cantidad de A es igual a la de T, puedo decir que si en una hebra hay una A, en la otra hebra a la misma altura va a haber una T, y con el mismo razonamiento, si en una hebra hay una C, en la otra va a haber una G. Sí, a esto Watson y Crick lo llamaron complementariedad de las hebras. De esa manera, la distancia entre las hebras se mantiene constante. ¿Viste que las marcas de la cristalografía eran simétricas? Si en una hebra hay una purina, en la otra hay una pirimidina. Pero, ¿cómo supieron que A va con T y no con C? Porque allí también tienes una purina con una pirimidina. Podría, pero no es así. ¿Y por qué? Ah, ya sé, por lo que dio Chargaff. Ya lo habías dicho. La proporción de A es parecida a la de T, no a la de C. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un pequeño mapa dentro. Sí, claro, pero incluso eso no es lo más interesante. Estás leyendo. Una nota muy interesante que salió en el periódico del domingo, sobre un tema que desde hace mucho tiempo tiene en discusión a la República Dominicana y España. Ambos países declaran que poseen los restos de Cristóbal Colón, pero hasta ahora ninguno pudo demostrarlo. ¿Y qué es lo que se sabe? No falta una prueba final, pero aunque no termine de leer la nota completa, hay algo que no entiendo. ¿Qué? En el periódico dicen que van a analizar el ADN de los restos que se suponen están enterrados en alguno de los dos lugares, pero no sé cómo lo van a hacer, porque estudiar el ADN en uno u otro lugar no va a dilucidar nada. Digo, el ADN por sí solo no dice nada. Pero fíjate, porque deberían compararlo con algún otro ADN que sí sepan de quién es. Déjame leer más adelante. Tienes razón, aquí dice que se comparará el ADN de los restos de Sevilla con los de su hijo, sobre los que no se tienen dudas. Pero, ¿cómo sabías? Porque el ADN es quien lleva la información genética. Por lo tanto, los ADN de dos familiares son mucho más parecidos entre sí que si se lo compara con otra persona cualquiera. Pero no puede darse la casualidad de que el ADN de un extraño pueda ser más parecido que el de un familiar lejano. No, el ADN es tan largo y contiene tantos nucleótidos que la posibilidad de que dos personas sin parentesco tengan ADN similares es imposible. Es increíble cómo funciona nuestro cuerpo. Recuerda bajar. Entonces, fíjense ustedes, estudiantes, la importancia del ADN, ¿cierto? Fíjense que ahí en este caso de conocer si efectivamente en República Dominicana son los restos de Cristóbal Colón o si por el contrario son aquellos que están en España, ¿verdad? Y esto puede ser resuelto gracias a una prueba del ADN. Entonces, fíjense lo interesante que es. Ahora sí, entonces pasamos a la lectura 2. La lectura 2 dice, ¿cómo crear una copia de ADN? Dice, al día un ser humano pierde en promedio 440 millones de células, pero la buena noticia es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de reemplazarlas rápidamente. Imagínense ustedes, muchachos, cuántos millones y millones de células tenemos en nuestro cuerpo. Y dice aquí en esta lectura que en promedio pierde 440 millones de células. ¿Ustedes se imaginan eso? Donde nosotros constantemente estuviésemos perdiendo esa cantidad de células, llegaría un momento, ¿cierto?, en que nos podríamos desintegrar y eso sería pues caótico, ¿cierto? Pero fíjense que ahí dan una noticia y es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de reemplazar rápidamente esas células que vamos perdiendo. En la medida que vamos perdiendo células, el cuerpo las va regenerando, ¿oyeron? Y esto es posible, muchachos, ¿gracias a quién? Claro, ustedes tienen la razón, esto es posible gracias al ADN, ¿oyeron? El ADN tiene o lleva a cabo más bien un proceso que se conoce con el nombre de replicación o duplicación, también se conoce con ese nombre, ¿oyeron? Replicación o duplicación del ADN es lo mismo. Bien, ¿y en qué consiste este proceso de replicación? Hombre, sencillamente el ADN es capaz de producir nuevo ADN. Es como si, por ejemplo, cuando tú tienes una hoja y tú esa hoja le quieres sacar varias copias, ¿verdad? Para hacer eso, ¿tú qué haces? Vas a una fotocopiadora, por ejemplo, ¿cierto? Y tú entregas la hoja y allí inmediatamente te sacan el número de copias que tú deseas. De una forma similar podemos hacer la analogía y de esta forma es más o menos la forma de actuar el ADN al momento de replicarse, de duplicarse, ¿oyeron? Bien, sigamos leyendo. Dice que ya sabemos que el ADN tiene 4 bases nitrogenadas, que ya las mencionamos en el video, ¿cierto? Que son la adenina, que se representa con una A mayúscula,
Esta se enlaza con la timina, que también se representa con una T mayúscula, y la citosina se enlaza con una guanina, la citosina con una C mayúscula y la guanina con una G mayúscula. Como ya sabes, el ADN tiene dos cadenas, ¿verdad? Si se conoce la secuencia de una de las cadenas, es fácilmente posible predecir la secuencia de la otra cadena. Y para esto te quiero mostrar lo siguiente. Imagínate que yo tengo una cadena de ADN. Vamos a suponer que esa cadena de ADN tiene en uno de los extremos, o en una de las cadenas más bien, tiene adenina, timina, citosina. Citosina se repite, tiene guanina, tiene adenina. Recuerda que los nucleótidos se repiten una y mil veces en el ADN, ¿oyeron? Vamos a inventar, yo estoy inventando esta cadena de ADN, ¿cierto? La estoy inventando. Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, jóvenes, ¿y cuál será entonces, si esta es la cadena principal, por decirlo así, cuál será la cadena complementaria de esta hebra de ADN? ¿Cuál será la cadena complementaria? Entonces, vamos a hacer aquí los enlaces. Perdonen estas líneas tan bien hechas, ¿oyeron? Bueno, esa sí quedó bien, esta también. Que apenas estoy aprendiendo a manejar este programa y ustedes comprenderán pues que no es nada sencillo, ¿oyeron? Bien, entonces si yo les pregunto a ustedes, muchachos, oye, ¿quiénes serán las bases nitrogenadas complementarias a estas? De acuerdo a la lectura que hicimos anteriormente, muchachos, les decían que la adenina, ¿con quién hace pareja? Claro, tienes tu razón, hace pareja con la timina. La timina, ¿con quién hace pareja? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Hace pareja con la adenina. La citosina, ¿con quién se empareja? Se empareja con la guanina. La citosina, igualmente con la guanina. ¿La guanina con quién? Con la citosina. ¿La adenina con quién? Con la timina. ¿La timina con quién? Con la adenina. La timina con, obviamente la adenina se repite, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Fíjense entonces lo que les decían en la lectura, que si tú conoces una de las hebras del ADN, es fácil que tú conozcas la cadena complementaria. Y fíjate que aquí te lo hemos demostrado. Bien. Entonces, es lo que decía aquí. Si se conoce la secuencia de una de las cadenas, es fácilmente posible predecir la secuencia de la otra cadena. Y fíjate que aquí te están dando también un ejemplo, mira. Y puedes ver perfectamente cómo se enlaza la citosina con la guanina y la adenina con la timina, y de esa forma consecutiva en este ejemplo. Bien, la replicación es una empresa de copiado. Dice, el ADN no se puede copiar a sí mismo. Para este proceso es necesario utilizar unas moléculas muy importantes, muchachos, que se llaman enzimas. ¿Oyeron? Enzimas con Z. Porque también está la palabra homófona, que es enzima. Voy a tratar de escribirla aquí. Enzima, pero con C. Y sí será lo mismo enzima con C que con Z. Cuando tú hablas de enzima, mira que esta sí quedó grandota. Cuando tú hablas de enzima con C, es por ejemplo cuando tú dices, no, voy a colocar encima del escritorio los cuadernos, ¿verdad? Como una acción. En cambio que cuando hablas de enzima con Z, inmediatamente tú vas a hacer referencia a unas moléculas biológicas que son proteínas, ¿oyeron? Las enzimas son unas proteínas, muchachos, que ayudan a que las reacciones químicas ocurran de una forma bastante rápida, ¿oyeron? O que los procesos biológicos ocurran de forma muy rápida. Dice acá que el primer paso para la replicación es cuando un grupo de enzimas es capaz de separar las dos hélices del ADN. Una vez separadas, cada una de estas cadenas va a servir como un templado, que no es nada más que un molde. Es decir, cuando tú hablas de templado, es como cuando tú hablas de molde. Imagínate, por ejemplo, que tú vas a hacer unos helados y quieres que tengan figura de carro. Obviamente, para que ese helado tenga la figura de carro, tú debes conseguir un molde, ¿cierto?, que tenga la forma del carro para que el helado, cuando ya ese líquido congele, adquiera esa forma que tú deseas. Entonces, podemos hacer esta siguiente analogía en decir que el ADN, cada una de sus cadenas, sirve como templado o como molde para la producción de otro ADN, de más ADN. ¿Oyeron? Es como si se abriera una cremallera
y cada uno de sus lados fuera un templado. Observas tú aquí. Esta es una cremallera, ¿cierto? Todos conocen una cremallera. Entonces, aquí está cerrada la cremallera. Imagínate que esta cremallera es el ADN. Está totalmente cerrado, ¿verdad? Vamos a suponer que la parte de arriba de la cremallera es la hebra 1 y la que está debajo es la hebra número 2, ¿cierto? Aquí tenemos, perdón, vamos a hacer bien ese 2. Es difícil manejar este programa, oyeron muchachos, pero bueno, para eso estamos, también estamos aprendiendo nosotros los profesores, oyeron, no crean ustedes que esto es complejo solamente para ustedes. Bien, entonces fíjate que aquí tenemos la comparación del ADN con una cremallera. Aquí está completico el ADN, ¿cierto? Tiene sus 2 cadenas, no hay ningún problema. Entonces, cuando ocurre el proceso de replicación, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? Las 2 cadenas que unen al ADN, ellas se separan, ¿oyeron? Entonces, fíjense ustedes, ¿quién en la cremallera es el que logra la separación de las 2 cadenas? Esta estructura que siempre está en las cremalleras, ¿verdad? Lo que uno agarra para poder abrir y cerrarla, ¿cierto? En este caso, muchachos, en el caso del ADN, esta estructura que permite abrir la cremallera y que en el ADN también la permite abrir, se llama enzima, y esa enzima recibe el nombre de helicasa, ¿oyeron? Helicasa con H. Voy a tratar de escribirlo aquí, ¿oyeron? Perdón. Vuelvo y repito, ¿oyeron? Este programa es bastante complejo su manejo, pero como dice el dicho, ¿cierto? La práctica es la casa del maestro. Y yo tengo la fe, miren esa tan maluca, yo tengo la fe que voy a lograr manejar muy bien este programa. Aquí está la enzima helicasa, ¿oyeron? Esta helicasa vendría siendo esta estructura en la cremallera que permitió que se abrieran las 2 cadenas. Entonces pueden deducir entonces ustedes, muchachos, ¿cuál será la función de la helicasa? Claro, la función de la helicasa es permitir que el ADN se abra. Entonces la helicasa lo que hace es romper los enlaces que unen las 2 cadenas, ¿verdad? Como lo puedes observar aquí. Fíjate que aquí el ADN está junto todavía, ¿cierto? Aquí está junto, está enlazado. Y a partir de aquí, de este punto, vamos a escribirlo de otro, vamos a ver si podemos escribirlo de otro color, ya que pues la figura está en azul. Vamos a escribirlo aquí en rojo. Entonces aquí donde estoy haciendo la señalización en rojo, a partir de este punto, fíjense que el ADN se abrió en 2 cadenas, ¿cierto? Y fíjense que los enlaces se rompen de las estructuras verdes, ¿verdad? Si se dan cuenta, miren aquí cómo están rotos los enlaces verdes, ¿cierto? ¿Quién fue el responsable de esto? El responsable de esto fue la enzima helicasa, ¿oyeron? Helicasa. Entonces, fíjense lo importante que es esta enzima para el proceso de replicación del ADN, y este es el primer paso, ¿oyeron? Bien. Siguiendo entonces, permítame un momento y borro esto que escribí aquí para que no se vaya a alterar lo que más adelante vamos a explicar. Bien. Dice actividad 3, si de una molécula de ADN se generan 2 templados o 2 moldes, ¿cuántas moléculas nuevas de ADN se producirán? Entonces, fíjate, esta pregunta te permite a ti deducir cuántas moléculas de ADN se van a producir cuando está ocurriendo este proceso. Entonces, analiza muy bien para que puedas responder correctamente, ¿viste? 2. La secuencia que observas a continuación es uno de los 2 templados o moldes que se producen después que se separan las hélices de la molécula de ADN. Completa la secuencia de la cadena que se producirá a partir del templado o molde y rellénalo con el respectivo color de acuerdo con el templado. Es decir, aquí vas a hacer una actividad donde vas a emplear tus destrezas artísticas. Es decir, la adenina con quién hace pareja en el ADN, ya tú sabes. Entonces, tú aquí vas a colocar la letra que es complementaria a la adenina y le vas a colocar el color de esa cadena complementaria. Lo mismo vas a hacer con la timina, con la guanina, otra vez con la adenina y por último con la citosina. Muy sencilla esta actividad, ¿cierto? Vamos a borrar estos numeritos que están por ahí. Permítame un momento, por favor. Bien. Seguimos entonces a la actividad 4. La actividad 4 nos dice, aquí aparece otro raya. La actividad 4 nos dice, lee el siguiente texto. Lectura 3 dice, la replicación es una empresa de copiado. Dice, como ya saben, la primera etapa de la replicación es la separación de las hélices. Recuerda que esas hélices se separaron gracias a la acción de la enzima que se conoce con el nombre de, claro, y ustedes lo saben, helicasa, ¿cierto? La pregunta que surge ahora es,
cómo las células crean una nueva hélice a partir de un templado o de un molde. Entonces fíjense lo que dice acá, que existe otro grupo de enzimas, ¿oyeron? Que reciben el nombre de ADN polimerasa. Esta enzima tiene una función muy importante en el proceso de la replicación del ADN, después de que ambas cadenas se han separado. Y te piden que observes la siguiente imagen. Miren, ¿cómo actúa la polimerasa? Fíjate que cuando hablamos del rompimiento de los enlaces entre las cadenas del ADN, lo cual permitió que se separaran, aquí actuó la helicasa, ¿cierto? Una vez la helicasa permitió que las cadenas de ADN se separaran, ¿quién ingresó aquí? Aquí ingresó esta enzima que se está representando con este óvalo morado, ¿cierto? Esta es la enzima ADN polimerasa. Y observan ustedes, muchachos, que en la medida que esta ADN polimerasa se está desplazando, ¿verdad?, por la cadena de ADN, fíjense cómo se va desplazando, ¿qué va ocurriendo? Se va formando una nueva copia de ADN a partir de las cadenas que tenía inicialmente este ADN, ¿cierto? Fíjense que aquí venía el ADN completo, aquí se separa gracias a la helicasa y fíjate que esta cadena, cómo va a producir inmediatamente una cadena complementaria. Sí se están dando cuenta, ¿cierto? Y esto es gracias a esta enzima ADN polimerasa. Por esa razón, a partir de esta cadena de acá arriba, se forma una cadena de ADN normal y con la cadena de abajo se forman otras moléculas de ADN normal. Este proceso, muchachos, que ustedes ven aquí tan sencillo y tan maravilloso a la vez, es lo que permite, muchachos, que nuestro cuerpo sea capaz de producir los millones y millones de células que constantemente, de forma periódica, nuestro cuerpo está perdiendo y que a su vez nuestro cuerpo es capaz de producir esas nuevas células. Y ese proceso es posible, muchachos, gracias a este proceso de replicación o duplicación del ADN. Por eso es tan importante este tema. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, para ello también les tengo otro video en donde les explican este proceso de replicación del ADN. Vamos a prestar mucha atención, por favor. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma. Fíjense que aquí viene el ADN de doble cadena, ¿cierto? Aquí inmediatamente ven esta estructura azul. Aquí está actuando la helicasa. ¿Qué hizo la helicasa? Abrió el ADN en una cadena que coge hacia abajo y la otra cadena que coge hacia arriba. La cadena que coge hacia abajo dicen que va en dirección 3' y la que coge hacia arriba va en dirección 5'. Este es un lenguaje, muchachos, que se maneja en genética, ¿oyeron? Dirección 3' y dirección 5'. Forma de Y, donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki, muchachos, posteriormente son cortados y cuando está la cadena cuando está el ADN más bien con las dos cadenas, permiten que se unan, ¿oyeron? Hay otras enzimas que ayudan
a que las cadenas completas se unan nuevamente, y en cambio estos fragmentos que solamente tienen una sola cadena, así lo pueden observar aquí. Miren aquí la diferencia. Miren que esta sección está en solamente una cadena, ¿cierto? Y observan que esta sección de aquí ya tiene las dos cadenas, el ADN está completo. Entonces hay unas enzimas que lo que hacen es que cortan estos fragmentos que son incompletos y ellos se desaparecen, y estos fragmentos completos de ADN se unen entre sí para formar esa cadena hija, ¿oyeron? Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Muy bien, vieron qué interesante este vídeo, ¿cierto? Bueno, continuando acá entonces con la lectura 3 y la actividad 4, dice una nota acá, perdón. Dice, puedes leer la información de las páginas 28 y 29 del libro de Savia para profundizar en el tema de replicación del ADN. Estas páginas, muchachos, aparecen al final de esta guía. Ustedes no tienen este texto, por esa razón yo les estoy facilitando este material al final de esta guía, ¿oyeron? Dice que en el diario de campo tú vas a responder la pregunta inicial de activa que está en la página 28 y luego vas a responder los dos interrogantes que aparecen en aplica de la página 29. Entonces vámonos al final de la guía para que quede esto claro. Fíjense que aquí en la página 28, miren, esta es la página 28, aparece activa. Vas a leer esta información y vas a responder al interrogante que aquí se te está planteando, ¿viste? Bien, fíjate que aquí te están pidiendo que trabajes con un compañero, pero como tú estás trabajando desde casa, tú vas a hacer esta actividad en compañía de un familiar, ¿oíste? Para que quede claro, esto lo vas a hacer en compañía de un familiar. Y luego vas a responder las dos preguntas de aplica, pregunta 1 y pregunta 2. Todo esto lo vas a hacer en el diario de campo. Bien. Continuando, muchachos, con la actividad 5, dice, teniendo en cuenta las anteriores imágenes, explica con tus propias palabras cuál es la función de la ADN polimerasa durante la replicación del ADN. Creo que con la explicación dada y el video observado tienes claridad respecto a lo que vas a responder aquí. Y en la segunda dice que se obtiene al final del proceso de replicación de ADN. También ha sido claro y explicado, ¿cierto? Actividad 6, jugando bajo el sol. Seguimos con el mismo título. Dice, otra vez retomamos la historia de Federico que al inicio se estaba tocando. ¿Sí recuerdan, verdad? Bueno, dice, escribe un correo a Federico. En este caso tiene que ser correo electrónico, ¿verdad, muchachos? Porque ustedes están en el proceso de confinamiento en casa, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces ahora nos tenemos que estar comunicando de forma virtual. Quien se encuentra en Ismina, explicándole cuáles son los posibles efectos de los rayos ultravioletas en el ADN de las células. Es decir, tú le vas a escribir un correo electrónico a Federico en donde tú le estás explicando cuáles son esos efectos que hacen los rayos ultravioletas en el ADN, ¿oyeron? También les vas a explicar si una vez hay un daño en el ADN causado por los rayos ultravioletas del sol, ¿cómo puede afectar esta situación a las nuevas células? Recuerda leer el cuadro de diálogo 8, una pista para Federico, que se encuentra en la clase 5. Entonces, aquí vamos a retomar esta pista que te están dando, ¿viste? Para que tú le puedas escribir ese correo a Federico donde tú le estás respondiendo a cada uno de esos interrogantes que allí te planteé. Pasamos luego a la actividad 7, dice representación de la replicación del ADN, dice consigue materiales como papeles de colores y cinta y elabora un conjunto de 5 nucleótidos, teniendo en cuenta que el color blanco representa las moléculas de fosfato, los amarillos las de azúcar, el azul, verde, rojo y naranja se usan para representar cada una de las 4 bases nitrogenadas. Te piden que uses cinta para mantener unida la secuencia del ADN. Esta actividad la vas a realizar en compañía de un familiar, ¿oíste? ¿Qué es lo que van a hacer? Tú vas a hacer un conjunto de 5 nucleótidos y tu familiar va a hacer también un conjunto de 5 nucleótidos. Aquí te dan un ejemplo, ¿oyeron? Estos son nucleótidos, fíjate, base nitrogenada, azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato.
base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato, base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato, base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato. Fíjate que aquí te están presentando 4 nucleótidos. En el caso de esta actividad, tú vas a elaborar 5 nucleótidos, los que tú quieras, y tu familiar también. Después que ambos hayan realizado cada uno sus 5 nucleótidos, ¿qué van a hacer? Van a intercambiarse secuencias entre ustedes. Es decir, si tú le das 2 nucleótidos a tu familiar te tiene que devolver 2 nucleótidos, ¿oíste? Entonces fíjate lo que te dice acá. Vas a representar la replicación del ADN creando una secuencia que sea complementaria con la secuencia original de tu familiar. Es decir, dependiendo de los nucleótidos que tenga tu familiar, tú vas a decir cuál es la cadena complementaria de esa cadena de tu familiar, es decir, la cadena que se replicó. Y te piden que uses este modelo para orientarte en la actividad. ¿Viste? Es una actividad bastante entretenida, bastante creativa, que permite la unión familiar. La actividad 8 dice, ¿cómo relacionas una fotocopiadora con la replicación del ADN? Recuerda que anteriormente les toqué la analogía entre cómo funciona una fotocopiadora y cómo ocurre el proceso del ADN, ¿viste? La 2, ¿cuál es la función de la fotocopiadora en relación con la replicación del ADN? O sea, se sigue hablando acerca de la misma analogía. Y la actividad 9 te piden que completes la columna lo que aprendí de la tabla Sequoia. Si recuerdas, ¿verdad?, que al inicio la actividad 1 consistía en que tú ibas a escribir lo que sé acerca de estas preguntas en la tabla Sequoia y habías dejado esta columna vacía. Bueno, luego de haber abordado el tema, luego de haber realizado todas las actividades, de haber observado los videos, de haberlos comprendido, ahora sí tienes capacidades para tú completar la tabla Sequoia en la parte donde dice lo que aprendí. Ya escribiste lo que sé. Ahora, de acuerdo nuevamente a esta pregunta, ¿por qué los rayos solares causan daños a las células de la piel? De acuerdo a lo que tú aprendiste, vas a dar tu respuesta aquí. Lo mismo acá, porque cada uno de los cabellos de tu cabeza tienen el mismo ADN. Entonces, la respuesta que tú vas a dar la vas a escribir en esta zona y el ADN se duplica, explica tu respuesta. Ya tú sabes la respuesta a esto, la vas a escribir aquí y vas a decir el por qué. Y muchachos, esta es la guía correspondiente, la guía inicial con la que iniciamos el segundo periodo académico. ¿Oyeron? Espero, muchachos, que la información aquí brindada haya sido de fácil comprensión, espero haberme hecho entender y espero también que ustedes realicen esta guía de una forma muy adecuada y que esta videoclase, vuelvo y repito, les sea de gran ayuda para ustedes. ¿Oyeron? Recuerden que yo me pongo en el lugar de ustedes, sé lo complejo que es estar trabajando desde casa, por esa razón, muchachos, he querido brindarles a ustedes todas las herramientas, todas las opciones posibles para que ustedes puedan realizar estas guías de la forma más sencilla y más tranquila desde casa, sin necesidad de que de pronto ustedes estén buscando refuerzos o estén buscando ayuda en otras personas, ya que la información que aquí se les está brindando considero es suficiente para que ustedes puedan desarrollar de una manera óptima cada una de las actividades contempladas en esta guía. Que Dios los bendiga.